Te va? Bienvenida. Hola Johnny, acá empezando semana con toda esta buena energía. Maravilloso clima, empezando otoño también. Sí, señor, sí, señor. Y hoy tenemos este corto, este episodio, el número 4, número 3. A ver, ¿recuerdas cuál es el número de este episodio? El 4, creo que es el cuarto. El número 4, el número 4 de nuestro programa semanal Realtors on Fire, donde hoy vamos a estar hablando acerca de qué preguntas tenemos que hacerle a los propietarios cuando tenemos esa sesión, esa reunión de listing presentation o cuando queremos captar un inmueble con un propietario en nuestra cartera de inmuebles, sobre todo con todo lo que está moviéndose ahora en el mercado. Hay que Ujú. aprender a hacer preguntas y estas preguntas, esta lista de 10 o 11 preguntas son claves para que entonces puedas tener una sesión espectacular. ¿Qué piensas, Adel? Totalmente de acuerdo. Definitivamente el ser el listing es todo el mejor escenario que todos queremos tener como agentes inmobiliarios es ser un listing, pero realmente el llegar a ser un listing tenemos que estar muy bien preparados y tener un enfoque claro para cuando vayamos a hacer esa presentación con nuestro cliente y podernos ganar ese listing, ¿no? Ese es el reto más importante. Y por eso el estar preparados con preguntas claves es muy importante. Así es. Así que bueno, comencemos de una vez. Voy a compartir pantalla. Un segundito. A ver, a ver, a ver. Y muy bien. Entonces vamos a ver cuáles son las preguntas más importantes, Adrianita. Ajá, estamos estrenando intro, ¿no? Estamos en vivo, pero estamos practicando acá Está súper con el bello. intro de Reactors on Fire. Y la primera pregunta es, ¿para qué quieres vender? Primera pregunta, ¿qué opinas acerca de eso, Adri? Bueno, suena, a veces dice, pero pues es obvio, pero lo más importante es el entender el por qué y qué está motivando a ese cliente a vender esa propiedad. Cuando nosotros sabemos preguntar e identificar ese por qué, podemos establecer estrategias que nos van a llevar para poder vender rápidamente ese inmueble, ¿no? Conectar Justamente, con la y el necesidad para del qué, cliente. el para qué también nos va a conectar con la urgencia de la venta y nos lleva a la siguiente pregunta y es, ¿en cuándo deseas vender? ¿En cuánto tiempo deseas vender el inmueble? Porque estas dos preguntas son claves, porque tenemos que entender la urgencia de la venta. Si un propietario te dice que no está apurado y que simplemente ponga el inmueble en un precio determinado para ver si alguien sale y se lo compra, y si no, no hay problema, esa es probablemente una propiedad que no se va a vender rápidamente. Y el cuándo desea vender también nos abre en esa misma teoría de la urgencia, Johnny, la posibilidad de que el cliente esté dispuesto a posibles negociaciones, porque hay clientes que dice, ese es mi precio y no me lo vamos a modificar, pero cuando requiere vender con cierta urgencia, el cliente dice, ok, estoy abierto a escuchar em, propuestas que puedan ser interesantes. Así es, así es. Y a diferencia de mucha gente que solamente publica el inmueble, a mí siempre me gusta preguntarle al cliente, ¿usted quiere vender el inmueble o quiere ponerlo en venta? Ah, ok, sí, eso es una diferencia abismal totalmente. Porque cuando ¿Sí? tiene la intención de vender, se vende rápido. Cuando está mirando a ver si sí o si no, pues se presta para que a veces ponga objeciones en el momento de mostrar las propiedades y todo. Entonces, mientras cuando el cliente está dispuesto, realmente vamos a tener una venta muy exitosa. Y eso va de la mano con la tercera pregunta. ¿Está listo realmente para firmar? Porque muchas veces todavía tienen aún listada la propiedad, tienen dudas de vender. Entonces, es muy importante saber realmente la posición y la intención que realmente tiene el cliente de vender. Y una pregunta pues clara y directa nos lleva a esa respuesta, ¿no? A identificar esa Y, necesidad. tam- y también puede pasar que él quiere poner en venta, pero su plan es mudarse dentro de 6 meses, porque se está comprando otra propiedad en otro lugar y no se la entregan en 6 meses.
o porque se va a mudar de país o se va a mudar de ciudad por el cambio de trabajo. Entonces, siempre es importante, sobre todo si el propietario está viviendo el inmueble, preguntarle si realmente está listo a aceptar una oferta y cerrar un negocio en los próximos 30 o 45 días, que es lo que normalmente se toma. Ujú. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el precio más bajo que va a aceptar? Eso es bien importante. Obviamente viene también de un trabajo que nosotros como listing agents debemos hacer, es prepararnos con respecto a la propiedad, conocer las condiciones del mercado y poderle sugerir al cliente, pues basado también en lo que es su expectativa, cuál es el precio ideal o recomendable. ¿Por qué? Porque la importancia del precio al listar una propiedad es toda. Si lo pones muy alto, probablemente la propiedad se va a tardar mucho tiempo o a veces se puede expirar y no se va a vender. Pero si le pones un precio justo basado también en el análisis de competencia, el cliente puede estar más seguro al elegirte, dado que tú le estás dando una información clave al cliente. Sí, y sobre todo cuando un cliente me dice, por ejemplo, no acepto por debajo de 1 millón, mi pregunta siempre es, em, tú puedes querer o esperar tener 1 millón de dólares, pero el mercado es el que va a dictar. Y si Exactamente. el mercado, por ejemplo, te dicta o alguien llega con una oferta agresiva de 950.000 dólares mañana, ¿qué le digo? Le digo que no. Vas a querer. Entonces, esta pregunta me permite saber qué tan flexible es el cliente y aquí es donde yo explico el semáforo de precios. Y sobre todo, yo hablo de rojo, amarillo, verde y azul. No sé si recuerdas. Rojo es que Ujú. está súper fuera de precio, amarillo es que está levemente o encima un 10 o un 15%, verde es que estás en precio, azul es que estás en oportunidad. Y realmente si quieres vender rápido, tienes que estar en verde o en azul para que Verde salgas o azul. Y eso rápido. es súper clave que el cliente tenga esa sensibilidad. La quinta pregunta es qué elementos de los inmuebles, del inmueble son innegociables y tiene que ver con cosas, appliances, detalles, lámparas, cosas, muebles que el propietario quiere llevarse y que no quiere vender. Y eso es Ujú. importante conocerlo porque sobre todo hay casas en las cuales se ha invertido dinero en algún tipo de lujo, de Mejoras. detalle o de obra. Ajá, que no queremos que Y se que deben queden quedar fuera de la venta. claras al momento de mostrar la propiedad, exacto, para que eso sea un punto claro desde el comienzo para el que quiera ofertar. El otro punto es bien importante, Johnny, porque es la forma de pago que va a aceptar ese cliente. Entonces, las alternativas pues es de que o quiere una venta que realmente sea solo en efectivo o va a recibir las diferentes líneas de crédito que pueden existir, digamos, en el mercado americano. Ahí tenemos una gran variedad de créditos y eso es bien importante que el cliente lo tenga claro desde el comienzo, porque eso también va a incidir en el tiempo de negociación y de cierre. Tú hablabas ahorita de 45 días cuando estamos hablando de propiedades que van a ser vendidas con un crédito hipotecario, se puede demorar alrededor de ese tiempo, pero si es en efectivo, el tiempo de gestión puede incluso disminuir. Entonces, es bien claro saber cuál es la expectativa del cliente. Esto es importante porque a pesar de que acá manejamos en Estados Unidos exclusividad, la pregunta de alguien más está ofreciendo su inmueble puede ser que aplique más para los países latinos, donde no hay exclusividad en alguno de esos países, o quién ha ofrecido antes el inmueble, porque a veces el propietario te dice, sí, yo lo intenté vender hace un año con otro realtor y no me fue bien. Entonces es importante preguntarle qué pasó allí, Ese con historial. quién. Ujú. Esa historia es importante conocerla porque nos va a ayudar a determinar. ¿Debe dinero al banco o existe alguna limitación para vender? Y tiene que ver con si hay, obviamente, si hay una deuda, el nuevo comprador con su crédito o con su banco, si es cash o si es financiado, va a saldarlo. Eso no pasa nada. Pero a veces puede haber algún gravamen, puede haber una deuda con la asociación. Eh, Ujú. sí, Algunos embargos o cosas legales que todavía están pendientes de solucionarse, una sesión o están en un proceso de una separación sucesión también, de o una un, sucesión también. o una sucesión, que son situaciones que van a retrasar o a tener alguna objeción durante el proceso
ya como tal de una obra. Y es bueno saberlo desde el comienzo, porque muchos clientes ponen en venta la propiedad, se olvidan o no tienen en cuenta tan importante plazo y ya cuando estamos al cierre se puede caer la transacción precisamente porque el comprador no está en disposición de esperar a que esa situación se solucione. Absolutamente. Puede haber un pre-foreclosure, por ejemplo, o algo Ujú. así. ¿A dónde se mudará luego de vender esta propiedad? Y esto es una pregunta obvia para chequear si hay alguna expectativa de próxima operación de venta para asesorarlo en su próxima operación. El ¿Dónde upsell. recibirá los fondos? Y aunque es una pregunta también muy obvia, sobre todo para el americano, pero el inversionista internacional, hay veces, hay comprador, perdón, hay propietarios que tienen inmuebles acá por 15, 20 años, se les venció la visa, ya no tienen cuenta en los Estados Unidos y cuando venden, entonces, ¿a dónde van a recibir esos fondos? Esta es una pregunta más técnica que hay que estar pendiente, igual que la número 11, que es el estatus legal del propietario, porque definitivamente si es un inversionista internacional y compró como persona natural, le va a tocar FIRPTA. Entonces Exacto. necesitas Ujú. explicarle el proceso de FIRPTA también. Si compró como persona jurídica, entonces tiene otro procedimiento mucho más sencillo. Pero eso definitivamente necesito saberlo a la hora de listar el inmueble. Así es. Eh, nos quedaría una más y es, está muy de moda los assessment en los condominios en Miami, producto de todo lo que ocurrió después de Surfside. También preguntar si hay algunas special assessment y consultar acerca de Soluciones. cuáles son los contactos de la asociación para aplicar a la asociación, cuáles son los requisitos para aplicar a esa asociación. Y lo mismo, aparte de los assessments, las condiciones de la asociación. Si hay muchos clientes y estamos trabajando con un cliente inversionista que va a querer tener la propiedad en renta, saber si la comunidad permite rentar y qué tipo de restricciones tendría al respecto. Y o simplemente si personas mayores de 55, o sea, el tipo de comunidades nos puede, y la ciudad misma nos puede generar restricciones que la asociación está controlando y que es muy importante nosotros conocer de antemano al listar la propiedad. Sí, sí. Bueno, con esto tenemos las preguntas claves para los propietarios cuando vamos a hacer el listing presentation. Espero que les haya servido. Si quieres más información acerca de nuestro equipo, en la descripción de este video vas a poder conseguir más información de nuestros contactos y, por supuesto, acompañarte en estos episodios semanales de Realtors on Fire que están hechos para ti como Realtor. Gracias, Vale, Adrianita, por Fede. habernos Gracias, acompañado Johnny, como hoy. siempre, un honor. Bye, bye. Bye, chao. Chévere.